San Pedro le dijo, María, dile a tu hijo que se acuerde de mí. Entonces le dijo María, él te está oyendo, pídele lo que tú quieres. Estamos recordando la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que realizó hace 20 siglos por nuestra salvación. Por eso, repito, tenemos conciencia de que es una procesión religiosa. Pues razón de lo que me acuerdo hace unos 80 años atrás, porque yo estoy en 86 años de existencia como humano en la vida. Yo les escuchaba a los compañeros antiguos, hasta la fecha debe haber sido por lo menos unos 100 años, porque la banda San Miguel de Urcuquí es centenaria. Antes se veían más soldaditos romanos, más cabalitos, más participación se veía de la gente. Recuerdo más antes cómo era la Semana Santa, se veía y se respiraba respeto ante las imágenes que se pasaba en aquel tiempo, que es la procesión. A las personas, a las ventas ambulantes, pido de favor a su debido tiempo presentar su trabajo. Pero mientras estamos en la procesión, colaboremos todos para que salga con un espíritu cristiano. Las costumbres eran muy respetuosas, la gente pues cuando salía la procesión todos colaboraban con una velita encendida en las procesiones. La gente no se queda a estar en las conversas, continuaba. ¿Por qué? Por los cucuruchos, que también los cucuruchos les hacía seguimiento. Más antes los señores cucuruchos eran unas personas mayores, pero con mucho carácter, diría yo, ¿no? Porque ellos no permitían, como ahora es que la gente se cruza, no deja caminar a las andas en el trayecto de la procesión, no hay respeto alguno. Si alguna palabra, estaban conversaciones, las gentes, se acercaba un cucurucho, pues y le llamaba la atención, señor, le decía, estás en procesión, no estás afuera, y era legalmente algo que se cumplía. Cogían las horquillas y les empujaban a un lado, o si no, con las horquillas les sacaban los gorros, porque en aquellos tiempos había bastante respeto en lo que es la Semana Santa. Siempre ha sido la situación de que el cucurucho tiene que ir con el moco bajado y no estar conversando ni nada, sino el trajinar de subir y bajar. Las aceras no eran así tan anchas, eran muy angostitas y por ahí tenía que caminar. Otro de los personajes que tenían esa responsabilidad de mantener el orden eran los cucuruchos, en ese caso los esclavos de la Virgen. Y dentro de ellos habían personajes que asumían con tanta responsabilidad su rol de controlar el orden, y en ellos hay que destacar al señor Víctor Julio Gordillo. A don Víctor Gordillo era la situación de que él no permitía por nada de los nadas que las personas vayan con ropa de color. Nada, solo era la situación de vestimentas, o sea, de trajes que iban los feligreses, ropa de color oscuro. Mi papá se llamaba Víctor Julio Gordillo. Él era bien católico, nosotros nos crió católicamente. Y en la Semana Santa, si alguien estaba con la gorra, con la horquilla, le sacaba de la cabeza. Y era papá bien serio. Cosa que cuando se murió, cuánta gente decía, cuántas faltas de don Víctor Julio Gordillo, ahora todo andan hecho un montón, todo no hay ahora orden. Nosotros somos esclavos de la esclavitud, de la hermandad que muchos años, desde 1930 se puede decir que se lleva esa devoción y esa fe para nuestra Madre Santísima. La hermandad es la encargada de realizar todos los actos religiosos que se realizan durante la Semana Santa.
desde la novena, viernes de concilio, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria. El primer nombre que tenía la que ahora es hermandad es esclavitud. Esclavitud de la Santísima Virgen de Dolores. Que mi papacito comentaba de que cuando ingresó ahí a la hermandad, ya desde que había estado fundado casi unos 10 años, por ahí, y casi cuando él estuvo, ya casi se puede decir que fueron los primeros fundadores. Soy bisnieta de Moisés Carabalí, que fue fundador de la hermandad. Entonces yo cuando era pequeña vivíamos en San José. De San José subíamos a las procesiones de Viernes Santo. Claro que hubo otros hombres que fueron fundadores. Ahí estuvo Virgilio Varela, ahí estaba Sergio Félix, Jorge Peñafiel. Soy hija de uno de los primeros esclavos de la hermandad, Jorge Peñafiel. Era cucurucho y santo varón. Cargaba a la Santísima Virgen, componía el Monte Calvario del Señor. Él salía a las 7 de la mañana tomando su cafecito y regresaba a las 5 de la tarde el día Viernes Santo. Componía el Monte Calvario donde moría nuestro Señor. Y después salía a pedir la limosna en la iglesia para el entierro del Señor de la Agonía. Yo me acuerdo de los antiguos que yo recuerdo, era el finado en que vida fue el señor Gordillo, que era el jefe máximo de la hermandad. Él no se dormía en la voluntad o la fe que él tenía. Yo me acuerdo que era el único, para mí, era el único en la iglesia que cuidaba todo, que no dejaba ni dormir a las que dormían en las 7 palabras. Él con la horquilla iba, les llegaba en el cuello y les hacía despertar. Y cuando para la colaboración o la limosna que se pedía en la iglesia, decía él, el señor García, en que vida fue, decía: una limosna para el santo entierro de Cristo, vida nuestra. Una limonita para el santo entierro de Cristo, vida nuestra. Porque el síndico, me acuerdo que contaba mi esposo que él era el que recogía las limosnas, de todo, y luego de ahí hacía los pagos al sacristán, al cantor y al padre. En ese tiempo el padre no cogía el dinero, sino el síndico. Y en ese tiempo así habían tenido esa costumbre. Entonces después no sé quién tomaría esa rienda, pero lo cierto que más no puedo decir. Ver ese respeto que legalmente los compañeros se le ha tenido al presidente, ¿no? El presidente decía, pues bueno, a ver, usted se va a cuidar el orden de la procesión. Entonces todas esas cosas, esas costumbres, y los compañeros eran lo que decía el presidente, pues. El presidente decía, tales horas nos encontramos, y eso era. No, entonces le hemos seguido teniendo mucho respeto al presidente. De los que me acuerdo bien, son de don Víctor Julio Gordillo, de don Manuel Dibujés, de don Guillermo Ruiz, de don Juan Quilca. Don Juan José Quilca fue mi padre, fue un buen artesano. Estaba así mismo mi papá con mi abuelita, se sentaban en la merienda a conversarnos que las andas había hecho un señor Quilca. Desde que yo tengo uso de razón ya existen las andas. La anda de San Juan, la anda de la Santísima Virgen y el Santo Sepulcro. Ya existían esas andas de ese entonces. Y buena madera, ya ve, hasta ahora. ¿Quién había sabido trabajar esas andas? Don Juan Quilca, que también fue parte de la hermandad. Que esas andas son elaboradas por la mamá, el papá de don Francisco López. Se llamaba Pedro López, el señor. Él era mi suegro y era
síndico de la iglesia, pero hace unos 60 años mínimo, porque de fallecido parece que ya son 53 años. Algo decían de don Juan Quilca, que había hecho el altar mayor, que había hecho las andas. Y aquí mi papá hizo casi la mayoría de los altares, San Ignacio, San Blas, Urcuquí. Hizo una carroza que supuestamente que cuando moría alguno de los miembros de la hermandad les iba a trasladar de alguna manera con el caballo, todo eso, pero eso desapareció. Pues claro, había la carroza pues para llevar los difuntos, porque lo que sí decimos, había aquí una asociación de católicos de esclavos de la Santísima Virgen. Había una carroza para llevar a los devotos, a los que eran esclavos de la Santísima Virgen, al cementerio en una carrocita. Se desapareció, no es que había desaparecido, no todos tenemos corazón sano. Una carroza que hicieron con la finalidad de que algún cadáver que no haya quien cargue, entonces trasladarle al cementerio en esa carroza. Pero de ahí que desapareció, solo le vi yo que se le llevaron en una 350, eso es lo que puedo testiguar. En un carro 350 le llevaron. Ahí sí no doy razón quién vendió ni quién compró. Juan Quilca me conversaba, ¿no?, en el trabajo que habían hecho con hace quien vida fue don Pedro López. Ellos habían iniciado las andas. Don Juanito Quilca hizo la mayoría con don Pedrito, entre los dos creo fue que hicieron. Como bien dice el señor Pedro López, el señor Juan Quilca y muchos carpinteros que colaboraron en ese entonces. La tradición de él siempre había sido tocarle el tambor en el Viernes Santo. Pero daba tristeza lo que iba, pum, 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 pum. Algo lindo, algo bonito. Entonces se viene anunciando el dolor del Señor Jesucristo. El tambor que va ahí. Y tenía él mismo la vestimenta para los soldados romanos, para la Verónica, para todo lo que es de la Semana Santa. Fue un hombre bueno y Dios, le dio una santa muerte también. Los pasos en la Semana Santa eran pasos de personas vivientes. No es como ahora solo se hace el Vía Crucis, pero en ese tiempo se hacía pasos vivientes desde que se empezaba. No había las estaciones, ahí había carros alegóricos que venían en los carros alegóricos formando Adán y Eva, Nuestro Señor en el huerto. Diferentes cuadros, ¿no? Era la yunta, Adán y Eva, y era también pues Pilatos montado en un caballo, y que cuando se encontraba la Virgen en las cuatro esquinas, pues él era el que se subía pues y predicaba ahí. Un carro alegórico, sabía salir de Abraham, cuando que para demostrarle el amor a Dios es que quería sacrificar al primer hijo con un puñal, y el ángel le dice no lo mates, pero igual se perdió. Últimamente yo no le he visto que actualmente se saca ese cuadro. Que salía por penitencia una señora con una hoja de tuno en la espalda. Era de Santa Rosa, era una familia Sánchez, pero ella ya murió y ella cargaba unas hojas de tuna. Cargadas las hojas de tuno en la espalda. Que había sido una penitencia, dicen, porque se había portado mal con la mamá. Por arrepentimiento de lo que ella se ha portado mal, que por eso es una penitencia que estaba cumpliendo, que por eso cargaba las espinas de tuna. Le decíamos nosotros, ¿por qué sale así? Como era amiga, y decía, porque ella tiene un pecado bastante grave y como penitencia se ha dado salir hasta cuando ella muere. Y me consta a mí que las espinas se prendían en la cabecita de ella, y por eso era una penitencia. Hasta salía con una cadenita azotándose y en la cabecita las espinas así.
y esas espinitas eran de tuna simplemente verdes, con los grandes piquetes grandes que tenía, largas, las puntas metidas en la cabeza, cosas que la misma gente que iban en el pase de mediodía iban viéndole y admirándole lo que ella hacía y lo que ella desempeñaba. Y todos los que nos portamos mal, teníamos que salir siquiera como unos 18.000 urcuquireños cargando unas hojas de tuna. Habían que llamaban las culturas, no la feo, como dijo aquí el compañero tocayo, habían la alma santa. Sábana santa y la sábana negra. La sábana santa era una sabanita blanca larga, en igual manera la sábana negra. Había sacar el papá del difunto Olmedo. Son banderas grandes. Yo creo que sabía salir ante la comunidad de Azaya. Él vuelta sabía traer los turbantes de Azaya. Eran unos tremendotes. Entonces eso salía a mediodía en la procesión. La sábana blanca, la sábana negra. Hechos de carrizo, cuadro, turbante. Y se iban al aire, en la nube, se perdían cuando siquiera unos 6, 7 metros de alto. Iban puestos en la cabeza, en la feno. Alma Santa Negra y Alma Santa Blanca, decían, iban y si era Alma Santa Blanca, un gran tanto de tela, metros de tela para abajo iban teniendo las pioneras. Y si era Alma Santa Negra, vueltas en una faja negra para atrás y se iban teniendo así mismo. Pero eso se perdió ya tiempo, no sé si ahora ya no sale. Don Jorge Landázuri que manejaba lo que era el melodio, pero el melodio que salía los ojitos que decíamos, los ojos del pato. Todo eso era en la parte de arriba, en el coro. Entonces había la señorita Noemí que le decíamos. Entonces iban y había la partecita que la señora cogía ahí en la penilla. Era la situación, entonces no era mucho el melodio. Porque el melodio cogía su cierto ritmo, en cambio que la peñilla le cogía así. Entonces, esa era la parte clave en donde había, y las canciones, claro que hoy se le está haciendo que canten las mismas canciones, pero ya no hay esa misma situación. Algún momento yo les decía, porque igual el tono de voz era diferente. Por ejemplo, este que dice, dolorosa de pie junto a la cruz. Entonces ese le hacían igual bien pausadito y con un poquito más de sentimiento. O sea que la banda sí, de todo siempre ha habido la música, la sacra que se dice para la procesión. La banda legalmente es el corazón de la Semana Santa. Es la única banda de aquí de Alonso Álvarez. Mi nombre es Luis Alfonso Álvarez, integrante y director de la banda de músicos San Miguel de Urcuquí. La trayectoria ha sido muy larga, ya que cuento con 60 años de vida musical en la San Miguel de Urcuquí. Era una música muy típica, autóctona de Urcuquí, que sabían tocar muy bonito toda la procesión, al otro día la Soledad de María. La banda es fundamental, porque ninguna banda toca la procesión que toca triste. Las marchas, claro que son las de antes las que andan tocando ahora, tocan ahora. Que hay 4 marchas, hay la Ecos del Calvario,
La otra se llama, le decían los antiguos José Joaquín, pero sabía llamar el sepulcro. Ya. Que se practicaba la marcha el José Joaquín, que es extraordinariamente importante y bueno, que a uno le estremece porque escuchar esa marcha José Joaquín, así se llama, pues esa es la esencia de la Semana Santa. Es lo mismo que Semana Santa sin Fanesca, Semana Santa sin José Joaquín, porque con José Joaquín subíamos y bajábamos con la Soledad de María. Hay la Soledad de María y la última marcha que yo les dejo como recuerdo a la banda San Miguel de Urcuquí se llama La Agonía del Señor. A mí no me escribieron, fue mi iniciativa, que yo les oía a los antiguos y me quedó. Aquí no, pues esa banda es la que le hace quedar bien. O sea que la banda sí, de todo siempre ha habido la música, la sacra que se dice para la procesión. Siempre ha existido la banda. Sí, por ejemplo, por eso que cuando don Jorge Álvarez tenía un grupo. Cuando tuve 15 años, la banda San Miguel de Urcuquí se desorganizó porque los compañeros ya eran mayores, unos fallecieron y otros ya se retiraron por su edad. Entonces, en vista de que la banda San Miguel de Urcuquí siempre tuvo un renombre nacional, yo me quedé solo, tenía 15 años. Entonces organicé un grupo de amigos, yo tenía la iniciativa y les dije, compañeros, no les dejemos morir a la banda. La banda San Miguel de Urcuquí también, el nombre es tradicional, que ha pasado de generación en generación. O sea que yo toco la música, en ese entonces se llamaba marchas fúnebres, que hoy se denomina música sacra. Entonces, yo le toco esta música alrededor de 60 años. Bueno, para decir ahora, a la edad que tengo, póngalemos que he estado como desempeñando en mis funciones 60 años. Como la ciudadanía de aquí de Urcuquí, siempre les había gustado las marchas fúnebres de la banda San Urcuquí en la época de Semana Santa. Lo primerito que le ensayamos es, a mí me quedó los sonidos, lo que fue la música de las bandas antiguas y que le sé hasta el momento. Si no hubiera la banda, la música no valdría. Cuando yo tenía 8 años, la banda de San Miguel de Urcuquí le tocaba, pero nunca me enteré quién escribió y quién hizo esta música, porque la banda de antes, los antiguos, ellos eran lectores eran ellos leían la música. Por eso que en la actualidad nosotros hemos sido instruidos con director, por nota. Bandas de hoy de pueblo de nuestro sector no le pueden tocar esas marchas. Habíamos primera, trompeta primera y trompeta segunda. Yo tocaba como segundero. El finadito maestro Mesías Escalante, él tocaba primera. Por eso teníamos escrito la nota. Yo como segundero, él tenía como primera. Él tocaba como se dice, nos daban los cuadernos escrito por primera y segunda. Y ahí que sacan con parlante nomás, no estoy de acuerdo. Tiene que ser la banda mismo porque así ha sido la tradición. Se empezaba los 8 días de viernes de concilio, era las vísperas y al otro día era la misa. Y el último día, el viernes de concilio. El viernes de concilio, que era exclusivamente la fiestita que le hacían a la Santísima Virgen de Dolores. Eran todos los esclavos, solo con sus ternitos, los que tenían ternos, y los que no, pues era humildemente con su bien vestiditos y con la insignia. Es
misa que se llama de concilio. Es la tradicional porque las autoridades del tiempo de Jesús, tanto en lo religioso como en lo civil, habían determinado darle muerte a Jesús. Entonces por eso se llama el concilio, la reunión que hicieron todos aquellos para tomar una resolución, porque lo acusaban de revoltoso, de soliviantar el pueblo, de dar doctrinas nuevas. La primera procesión inicia las conmemoraciones religiosas de Semana Santa el viernes de concilio. La primera procesión que era con la Santísima Virgen de San Juan. Había muchos seguidores del San Juanito, no de nombre, no los conozco, pero ellos siempre se acercaban a San Juanito, les prendían las espelmitas, cambiaban las espelmitas. Era muy bonito más antes porque todos colaboraban. Que es el viernes dedicado a la Madre Dolorosa. Allí es la fiesta de la Virgen María de los Dolores, caracterizada en nuestro pueblo por ser una que atrae la fe profunda de toda la población. Esta Santísima Virgen es bien milagrosa. ¿Cómo la Virgen María, por medio de un sueño, se presenta a una persona y le hace ver que está siendo robada? Prácticamente esa es la palabra, porque estaba siendo robada, dejándonos a cambio otra imagen similar. Y aunque por eso existe la otra virgencita de ahí, de la entradita de la puerta. La Santísima Virgen y el Señor de la Agonía permanecían en la iglesia. Y que le han venido trayendo a la Santísima Virgen que sabe estar en la puerta, que han venido trayendo para dejarle aquí. Que ella nos habían dejado a cambio y se llevaban la nuestra. En ese tiempo es que era síndico don Landázuri. Elías Landázuri, sí. Y a él dice que le había hecho soñar. Y entonces que se ha revelado, decían ante don Elías. Que le dice, Elías, me llevan. Elías, Elías, despiértate, que me están llevando. Y se ha levantado don Elías y va a ver como que no ha habido. Y él hace gente. Que han repicado las campanas, el bombo aquí don Juan Quilca, que han repicado para que se recojan la gente. Y les persiguen. Y en el panteón que es ahora, ahí dice que se han detenido. De ahí no es que le podían mover, no es que podían alzar al hombro, lo que se ha hecho bien pesado. Y no es que se movía, y no es que se movía, hasta que han bajado todos los de aquí con palos, decían, para pegarles, para que le dejen, y la Santísima Virgen se ha pegado ahí, no ha querido levantarse. Y ahí les encuentran. Ellos viendo que ya bajaba el montón de gente, han salido corriendo dejándole ahí a la Santísima Virgen. Y han llegado los de aquí, la Santísima Virgen se ha levantado y se ha venido juntos con ellos. Entonces ellos le han dejado a la Santísima Virgen que está al lado de la puerta. Y por eso tenemos dos. Yo lo he visto desde niño, cuando la Santísima Virgen está antes de la Semana Santa o hablemos de Navidad, se le ve el rostro alegre. Está rosadita, los ojitos rosaditos. Pero cuando llegan los días santos, patentito el rostro se entristece. En la Semana Santa ya se pone coloradita, rosadita, sufre. Pero es pálida. Y como que le brota la lágrima, ¿sabes? Cosas que en verdad apenas se le ve, se llora también. Muy sentimental, como madre, pues no. Por decir, la mejilla se hace un poco rosada, porque ella llora. Entonces había un señor, Elías Landázuri, que él desde niño ha servido a nuestro Señor y siempre, y a la iglesia, ¿no? Era sacristán. Sacristán. Y hasta cuando murió, él sirvió a Dios. Ya. Y una vez va donde la Santísima Virgen a limpiarle todo eso, cuando es que ve que cae unas gotitas, ¿no? Y justo ha estado llegando un señor, papá de don Paco López, y es que le dice, veas que es como llora la Santísima Virgen. Y desde que se agarran entre los dos, y desde que lloraban ahí. Hace más o menos unos 90 años atrás,
Entonces van a llamarle al padre y viene el padre, que dice: padrecito, ve a la Virgencita cómo está. Entonces entre los tres, pues no, que en este rato repique las campanas para dar una buena misa a la Santísima Virgen, porque esto sí es milagros lindos. Entonces de seguida repican las campanas, porque ahí era a repico de campanas todo. Entonces la gente se reúne y les conversan lo que había sucedido. Luego del viernes de concilio ya pasamos al domingo. Ese día es el domingo de Ramos, es decir, la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, proclamado como el Rey de los judíos. Y es la alegría familiar porque lo aparece vivo y aparece más bien rodeado de todos sus seguidores, y eso lo representan pues con ese jubileo y con los ramos. Y venía vuelta el día domingo. El día domingo pues el presidente nombraba las comisiones para pedir las limosnas en diferentes partes. Bajábamos desde las 4 esquinas en procesión, con ellos adelante, el padrecito y todas las gentes con los ramos. En los ramos puesto unas florcitas y bajábamos cantando, bajábamos rezando a la misa de Domingo de Ramos. Ahí era la bendición de Ramos que hacía el padrecito en la misa en el Domingo de Ramos. Entonces pedíamos desde Pigunchuela a la hacienda y íbamos a todo eso de Azaya, y hay más arriba otros caseríos que habían. Y entonces nosotros regresábamos a la entrevista donde el tesorero y presidente eran las personas indicadas. Y ahí pues seguía el jueves santo. En los días previos al jueves santo, aquí generalmente, y les digo porque yo era monaguillo, se hacía lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, se hacían las misiones y venían unos verdaderos oradores, curas, ¿sí?, que el lunes intervenían 2, el martes otros 2, el miércoles otros 2, y esto se hacía, era una prédica del Evangelio en donde estos curas sumamente versados en la temática de la Biblia hacían unas explicaciones en donde prácticamente motivaban. Entre Jesús estuvo ya desde el lunes santo hasta el jueves santo enseñando en el templo. Jueves santo, en aquel día pasó la Virgen María contemplando el mediodía. Nuevas te traigo, Señora, nuevas de grande pesar, que al hijo de tus entrañas le van a crucificar. Anteriormente empezaba a llegar los turistas a partir del Jueves Santo. Jueves Santo, el pretil de la iglesia de Urcuquí era bien transitada a partir ya de las 3 de la tarde. Entonces lunes, martes y miércoles ya había esta preparación y esa iglesia era sumamente llena. Nosotros tras del púlpito, porque antes se daba la misa de espaldas y había el púlpito, ahí nosotros escuchábamos y había el púlpito que estaba en media iglesia, ¿no? Entonces los curas sin amplificación, sin nada de eso, pero dominaban y tenían muy atentos a todos los que asistían a la iglesia. Igualmente, pues yo creo que vale la pena. Porque anteriormente la misa de la Eucaristía de Jueves Santo le hacían a las 5 de la tarde. No es como ahora que ya le hacen, creo que a las 7 de la noche. Era a las 5 de la tarde, de ahí salía la misa, a las 7 de la noche ya en punto comenzaba la procesión del Jueves Santo. Hay una procesión muy grande por las calles principales y tradicionales de nuestra ciudad. Luego el grupo de Tapiapamba
característico también por traerlo al Señor de la Agonía desde una familia que tradicionalmente ha venido, la familia Caviedes, velándole en el arresto que se lo llama. Esta tradición religiosa de la familia Caviedes nace a raíz de la participación de mi bisabuelo Darío Caviedes, quien con otro grupo de ciudadanos urcuquireños pues adquirieron esta bonita tradición y lo velaban al Señor de la Agonía el día Jueves Santo. Y vamos ahora ya no al sepulcro, sino al nicho que lo construyeron en la iglesia para que permanezca el Señor de la Agonía durante el año, y lo sacamos de ahí y lo traemos a la casa, aquí simulando, justamente les decía, el juzgamiento y prácticamente una permanencia en prisión de Cristo. Permanece aquí el día Jueves Santo, lo velamos, y el día Jueves Santo, a partir de las 7 de la noche, viene una congregación de veladoras que está constituido por la población afrodescendiente de la comuna de Tapiapamba. Ellos vienen acá a la casa, lo amortajan a Cristo y lo llevan en procesión hasta el salón parroquial, lo seguimos llamando, en donde hacen la velación para luego el día Viernes Santo en la mañana componer en el anda que va a participar en la procesión mayor del Viernes Santo. Y desde allí los trae la comunidad afro de Tapiapamba hasta el salón parroquial. Ahí lo velan toda la noche y se van desarrollando estos eventos religiosos. Los hermanos de allá de Tapiapamba, ellos son los que velan Tapiapambas, pero la propia velación pasa para arriba a la sala de velación de la iglesia. Pues. Ya venían las de Tapiapamba, era una reunión de un grupo, por lo menos eran de unas 30, entonces eran bien organizaditos, entonces ellos nos acompañaban para ir a retirarle al Señor que le tenían velando en una de las casas de aquí de los de la ciudad, le tenían, y bueno, pero por costumbre ha sido aquí el señor Caviedes, por herencia de sus papás, abuelitos. Se le va a robar, dicen al señor, que era donde don Caviedes. Ahí se le iba a robar al señor, decía. De ahí se le sacaba, se le ponía en el salón y de ahí amanecíamos velándole. Luego, el día Viernes Santo. Viernes Santo, en aquel día pasó la Virgen María contemplando el mediodía. Viendo a su Hijo amado, la Virgen Santísima se desmayó. Vino su Hijo amado, cogiéndole sus santísimas manos, le levantó y le dijo: levante mi dulce madre, levante mi trono hermoso, que en todo lo que me pida, en todo soy poderoso. El Viernes Santo se caracterizaba por el Vía Crucis en la mañana. Primera estación: Jesús condenado a muerte. Segunda estación: Jesús carga con la cruz a cuestas. Todo el pueblo se junta. Todos los urcuquireños que viven en otros lugares vienen a esa celebración. Y mucha gente de buena fe, desde el Carchi hasta acá, nuestra provincia, se juntan a esta tradición. Sí, el Viernes Santo atrae mucha gente, viene bastante gente turista, desde Quito viene a ver la Semana Santa acá porque nuestras imágenes son una belleza. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Siempre la gente que ha venido de la capital, de la República, ha venido de Ibarra, me han conocido a mí pues desde niño y se acercan, yo no les conozco, nosotros venimos solo por ver su banda, ¿ves? Solo por oír las marchas que ustedes tocan porque nos gusta. Vienen gente de todas partes, bien, porque es la mejor Semana Santa. Como yo tenía mi casita en el parque, frente al parque, era lo típico, que desde el día Jueves Santo ya llegaban los paisanos. Llegaban en taxi, con corbata, con gafas, y hacer una demostración de que están en Quito, que están muy bien trabajando, y venían a la Semana Santa a comer afanesca, a toparse con los amigos, y de noche, y eso no es mentira, es una cosa real que le estoy comentando. Por decir, un señor Requis llegaba y se reunían pues, en los saloncitos a tomar la cerveza, y lo típico de la gente, de los paisanos, era que ellos gastaban todo, no dejaban gastar a nadie, para demostrar de que él estaba muy bien en Quito trabajando, porque hartísima gente, más yo pienso que siquiera un 80% de la población de Urcuquí emigró a Quito. La Santísima Virgen de los Dolores de aquí es bien visitada por todos los feligreses que vienen en la época de Semana Santa, porque es una imagen que no hay comparación, no hay en ninguna parte. Es lo más que llega la gente acá, llega por fe. Por ejemplo, a hoy viene la gente, pero no como antes. Ahora le digo, ha de venir la mitad, porque más antes venía bastantísima gente, no había dónde poner un pie. Y vuelta ya subíamos las 3 andas. Subía la Virgencita, la Virgen de los Dolores. Y de vuelta subía ahí mismo en Junta la anda de San Juan. Y ahí subía la anda de las 3 Marías. Esas 3 andas subíamos con la banda ya. Nos topábamos aquí en el mercado. Entonces ahí nos reuníamos con las andas que bajaba de las 4 esquinas y bajábamos acá. El padrecito, en ese entonces, él estaba aquí en la iglesia, descansando para cuando nosotros veníamos, descansando para hacer su trabajo que él hacía de las 7 palabras, y ahí todo dependía de la hermandad. Bajaba la procesión de las 4 esquinas hasta el mercado. En el mercado decían que es el encuentro del Señor. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Creo que de aquí bajaba y la mamita venía así dando la vuelta. Ahí era el encuentro. Entonces, como fue ahí estrecho, subieron porque ya hicieron el mercado. Ya es que venían muchos turistas de diferentes cantones. De Ibarra, de la provincia, del Ecuador. De Ibarra hasta de Quito que sabían, se venían. Había miles, pero miles de gentes. Solo por ver el encuentro. Queremos acompañarte a ti, Jesús, junto al amigo que se ha arruinado, junto a la madre que ha visto al hijo entrar grave en el quirófano, junto al niño que ha perdido a su padre de cáncer. Que nuestra presencia les alivie su dolor, porque el amor no quita la pena, pero la fuerza para soportarla. Topaban ahí más bajo en la calle principal del mercado. El encuentro era en la esquina del mercado, pero era impresionante eso, porque toda la gente, aparte de que iban en la procesión, siempre decían vamos al encuentro, porque era un acontecimiento eso. Era muy sentimental, como cuadro vivo, era bonito. Jesús se encuentra con su Madre Santísima y empieza el sacrificio,
la pasión. Y con el paso del tiempo, porque cuando yo ya fui presidente, ya pasaron a donde que es ahora el encuentro, ya más arriba. De ahí cuando era de unos 15 años más o menos, ahí sí me acuerdo que era acá abajo con don Alberto Gallegos, que era la casa de él ahí. Esta calle es la calle de la amargura, porque por ahí venía la Santísima Virgen y ahí se encontraban con el Señor. Por eso le pusieron la calle de la amargura, la calle larga. Porque ahí es lo que la pasión de nuestro Señor con la Virgen Santísima, el encuentro, decían que ahí es la calle de la amargura. Después del encuentro con el Señor de la Agonía, en la esquina del mercado, hasta la plaza, el parque principal, era a full. Me pareció bonito, en ninguna parte he visto lo que llora. Siempre a la Virgencita, más que todo, que sabe llorar. Sí, llora. Lo que lloraba, bonito, se ponía el manto, muy sentimental. Como madre, pues no. Ahí le daba la bendición a nuestro Señor. Había una persona adecuada, aparente, levantaba las manos a la Virgencita y le daba la bendición a nuestro Señor. No es sin desmerecerle las mejores imágenes que tenemos de aquí y por eso cuidamos, anhelamos que nada pase con esas lindas imágenes. Hay buenos crucifijos por donde quiera, al menos usted sabe que San Antonio de Ibarra es la fuente para como los artesanos de la madera y hacen buenos santos, pero nunca se igualan al nuestro, porque el nuestro es tan patético, todo es con unos cueros especiales en los bracitos para crucificarle. Nuestro Señor de toditos de gonce, de cuero a sí mismo, tranquilamente como un ser humano. Es tan perfecto y la imagen tan sufrida, tan bonita es, se ve que hacen, pero nunca se iguala al nuestro. Y por eso cuidamos, anhelamos que nada pase con esas lindas imágenes. Algo bonito que tiene Urcuquí, la Santísima Virgen de los Dolores, el Señor de la Agonía. Contaban nuestros mayores, nuestros padres, que la Santísima Virgen y el Señor de la Agonía de la Santa Cruz vinieron en un par de mulas. Aparecieron 2 mulas, cargadas como ataúdes, 2 cajas y no sabían qué es. En el pretil, desde que eran acostadas las mulas y no se levantaban. Que no se levantaba, no se movía ni tampoco asomaba algún arriero. Y ahora, ¿por qué estos animales se cuestan, pero cargados? Debe ver que no había quien les descargue, es que habían ido a descargarle y les meten las cajas para adentro. Les bajaron y les vieron y habían sido 2 imágenes. Comienzan a destapar ya pues, los bultos cajones, la sorpresa de la Santísima Virgen. Y el Señor de la Agonía, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es que estaba el Señor, ha sido el Señor del amor. Y ahí es cuando se encuentran con las imágenes. Ahí abrieron y ahí ha venido anotado el Señor de la Buena Esperanza a la Esperanza. El Señor de Caranqui para Caranqui. Ahí anotado, hasta que tuvieron que ir a dejar allá, a Caranqui y a la Esperanza, 2 imágenes. Dijeron, vamos a ver, pues a llevarles a las mulitas para darles de comer, alguna cosa, atenderles. Desaparecieron, por encanto. Y después que le bajaron esa carga y la mula desapareció. Las cajas sí les conozco porque en la sacristía de la iglesia ahí reposaban unas cajas gigantescas. Y mucha gente de buena fe, desde el Carchi hasta acá, nuestra provincia, se juntan a esta tradición. El Vía Crucis, caracterizado por empezar por todas las estaciones, se va caminando en vivo, el aplauso, la presencia más bien de toda la gente, hasta el encuentro de Jesús con la Virgen María en las 4 esquinas, frente al mercado. Bueno, desde cuando yo conocí y participé en las procesiones de Semana Santa, pues el señor Alfonso Landázuri Carpio siempre fue el Cristo que personificaba en vivo en las procesiones. Todos los pasos que tienen que hacerse solo de acuerdo a la pasión del Señor y hasta que fallece. Y ahí tomaron a ser una persona
también así viva, pues que harto tiempo acompañó don Alfonso Landázuri. Me vieron que era aparente, que tenía fe en Dios y todo, pero con la edad que vamos llevando, todo va cambiando. Por su edad se ha retirado y ahora está pues el señor Fausto Caranqui representando a Jesucristo en el peregrinaje del Vía Crucis durante la procesión del Viernes Santo. Don Alfonsito Landázuri trabajaba en el municipio en aquel entonces. Y un poquito de tiempo antes de retirarse a su descanso, de jubilarse, se ofreció un ratito de conversa. Le rogué a él, le pedí, porque le vi también con fe y es católico. Y le gusta, ¿no? A él, como a él le gusta enseguida. Bueno, Alfonsito dijo, él aceptó y le di todo, se puede decir, mi vestimenta, la coronita, el mantito y todo más, las sandalias y todo más le di. Y ahí se completó todo el gusto mío que yo tuve. Y hasta vestidos grandes que yo tuve, le di y he dado también a la iglesia y todo más. Pero él sigue siendo, me reemplazó a mí y tengo ese grande gusto que él esté y que siga siendo con ese afán, con ese gusto, con esa satisfacción que él tiene. En estas cosas religiosas no hay que pensarlo. Y así fue, no lo pensé mayormente, entonces lo acepté con mucho gusto y desde aquel entonces nos encontramos en este peregrinar. Bueno, la primera ocasión me rompieron la piel de la espalda, ¿no? Y es que los latigazos son de veras, no, los latigazos no son fingidos. Como usted bien dice de que las personas, muchos las llevan un poquito serio, yo creo que los soldados romanos sí se absorben el papel de ser malos y bruscos, entonces el primer año sí me rompieron la piel, me dejaron bastantes lacras en la espalda. Doler duele, obviamente, ¿no? Son látigos vivitos y uno apenas está con la sotanita nomás encima, no está nada más. Aparte del dolor es el cansancio, la cruz, sinceramente, yo creo es como todo, ¿no? Al principio es liviana, o sea, esté fresco con la cruz, pero con el transcurrir viene el peso. Inclusive cuando al señor Alfonso Landázuri, que hacía de Cristo, le tengo filmado las caídas en cada estación. Cuando le crucificaron a Alfonso a la entrada de la iglesia, le hacían pues, como que le clavaban con clavos las manos, después le amarraron y le subieron ahí, le tuvieron un rato y ya Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expira. Ama el sacrificio que es fuente de vida interior. Ama la cruz que es el altar del sacrificio. Ama el dolor hasta beber como Cristo las heces del cáliz. Una cruz, un cuerpo cosido con clavos al madero, el costado abierto, con Jesús que era solo su madre, unas mujeres y un adolescente, el apóstol Juan. Los apóstoles, ¿dónde están? Y los que fueron curados de sus enfermedades, los cojos, los ciegos, los leprosos y los que aclamaron. Nadie responde. Cristo rodeado de silencio. También tú puedes sentir algún día la soledad del Señor en la cruz. Busca entonces el apoyo del que ha muerto y resucitado. Procúrate cobijo en las llagas de sus manos, de sus pies, de su costado, y se renovará tu voluntad de recomenzar y reemprenderás el camino con mayor decisión y eficacia. Un cuerpo ya sin vida del Señor. La gente
considerando lo que había pasado, se vuelve dándose golpes al pecho. Ahora, hermano mío, ahora todos nosotros que hemos participado en este solemne Vía Crucis, arrepentidos, prometámosle a Jesús que con nuestra vida vamos a crucificarnos a ese Dios. Digámosle con fe, repitamos una y otra vez: te amaremos, Dios mío, porque desde que nacimos, desde que éramos niños, nos abandonaste en nuestros brazos, inerme, fiado en la lealtad. Porque viene el descendimiento del Señor desde la cruz en vivo. Para nosotros el descendimiento es algo muy sagrado, muy importante. Lo llevamos con muchísimo respeto. Esta es una labor que va llevando desde sus inicios la hermandad, a cargo del grupo de los santos varones. Nosotros descendemos a nuestro Señor, empezando por la sentencia, las potencias, la corona, los clavos, y finalmente bajamos a nuestro Señor a presentarle a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Después de esto, pues hay el recorrido, que es por el pasillo medio de la iglesia hasta su entrada, de ida y vuelta, donde cada uno de los peligreses pueden tener la dicha, sería en ese momento, de tocar a nuestro Señor de la Agonía. El único momento en el año en el que le podemos topar. Después sale con todas las otras imágenes que están previstas para el Viernes Santo y el mismo recorrido. Las procesiones de antes se salía a las 8 de la noche, por decir. Entraba a la 1, 2 de la mañana. Cuando yo era tamborista, la velada del Señor, me acuerdo, antes no había luz eléctrica. Entonces, a las 11 ya apagaban. La presión apenas salía a las 8, 9 de la noche, pues entraba a la 1 de la mañana. A la madrugada entraban. Y antes era sin luz y nada, pues, más que yo daba la vuelta a todo. Por decirle, por muy de noche salía a las 8 o 9 de la noche y entraba a las 3 o 4 de la mañana, cantando los gallos y la procesión entrando. Las andas de todos los santos, el Santo Sepulcro, la Santa Virgen, la Dolorosita, y así todos los santos, San Juan y todos los santos que había, en las de todo. Eran largas eran las procesiones más cuantas. Porque ahí no había la facilidad como ahora hay de comprar los motores, poner luz a las andas. Ahí era solo con espermas, entonces se apagaban las espermas, tocaba estar prendiendo. El Sábado Santo, que es un tiempo de soledad, un tiempo de esperanza, un tiempo de virtud, la soledad de María. El día sábado nosotros llevamos la soledad de María, donde nosotros como miembros de la hermandad tenemos el derecho, el deber, la obligación. Más que una obligación, sería una satisfacción de poder acompañar a nuestra Santísima Madre en estos momentos de dolor, porque se encuentra sola, en verdad, no, tal como pasó, tal como cuenta la historia que pasó. El Sábado Santo no se oía nada de música, nada. Era todo un silencio. Todas las ventanas se cubrían con una tela morada o negra. Se oscurecía la iglesia. Solamente había espermas, pero unos hacheros que se llamaban. Lámparas había. Mueren las campanas de la iglesia. Y hay una maltraca que, para llamar la atención a la gente para que ingresen a la iglesia, simplemente se le advertir a hacer sonar la maltraca para que ingresen a sus actos religiosos. Luego el sermón de la soledad de María y después el último recorrido de las imágenes. Y el domingo de resurrección, en la misa de resurrección, vuelven a revivir las campanas. Ya no son todas las imágenes, sino las asignadas para el Sábado Santo. Después del recorrido se hace la vigilia pascual, la bendición del fuego al inicio, al entrar. Muy amados, en esta santísima noche, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos, dispersos por toda la faz de la tierra, a reunirse para vigilar y orar. Es muy
característico eso de la devoción de nuestra gente, con sus velitas para encenderlas desde el nuevo cirio pascual. Todo eso va siendo un evento realmente importante. Luego de la vigilia pascual, ya que se termina casi a la medianoche, entonces se pasa al Domingo de Gloria. Ahí ya las misas normales, como todos los domingos. Eso es grande, es importante sentir realmente una fe viva y activa en estos tiempos. De modo que la fe no se apaga, Dios no se esconde. Dice Santa Teresa de Jesús, Dios no se muda, todo lo pasa, todo se pasa, y al final solo Dios basta. Ojalá esto sirva para revivir esos acontecimientos que ya en la actualidad parece que ya no hacen. Entiendan que la Semana Santa no se hace por que tiene que hacerse, sino que se debe hacer por recordar algo para la vida que algún día, ojalá Diosito y la Virgen nos reciba en donde tiene que recibirnos. En Él mismo fe. Ya con más devoción, con más fe, porque la fe mueve montañas. Dedicación y más todo, porque de esos hombres valen que salgan en el mapa. Que no se descuiden de la parte religiosa, que la disfruten, que la vivan. Se necesita de ustedes que nos colaboren. Quiero enviar un mensaje a la juventud. Que venga, que las puertas de la hermandad están abiertas. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Que entiendan que para todo existen los momentos. Para las fiestas, para las risas, para todo. También podemos brindar ese momento a Dios. Yo les invito a que sean parte de cada uno de los actos religiosos que vamos a llevar en esta Semana Santa y en los años que vendrán. Súmense a esto, que en verdad deja muy limpio el espíritu y el corazón.